Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Hacia la Venezuela Ideal. Como de costumbre, me acompaña el profesor Orlando Viera Blanco, columnista del Diario Universal, profesor universitario. Saludos, Orlando. Saludos, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes. O buenos Está, días. no, No bueno, sabemos qué hora estamos. a la hora que lo esté viendo, quien nos esté viendo, te noto muy anti-mood. Estás, No, no, lo que estás así. me causa un poco de gracia porque lo que la gente no sabe es que antes de grabar el programa hemos tenido no menos de una hora usted y yo discutiendo, por lo cual yo creo que esta discusión, quien va a tener la mejor decisión va a ser la propia audiencia. Sí estoy un poco anti-mood. Vamos a empezar el debate de una vez. Leí su artículo, su última entrega sobre mood o no mood, to be or no to be, ser mood o no mood, algo así es el juego de palabras. Y ¿Tu yo le mood o comentaba a no tu mood? usted, fuera de cámara, ahora lo comento en cámara, que yo no es que apueste, digamos, a la desaparición absoluta de la MUD. Yo utilizo el término muy medido de la disolución de la MUD y dejarlo en un nivel de vale parking político, que paso a explicarme. Un vale parking político es que sea un lleve y trae de gestión o un operador, un facilitador, pero no el rango y el nivel, digamos, burocrático que ha tenido hasta ahora, que la hace muy vulnerable. Y me explico por qué la hace muy vulnerable, porque basta que una decisión, por cierto, tomada en una estructura muy pesada por ser colectivista, sea de pronto desatendida o sea desobedecida por uno de los actores políticos para que se siente como sucedió con el diálogo con el gobierno y quede desprestigiada entonces toda la estructura y todos los actores que la conforman. Yo creo que los actores políticos deben trascender, profesor, deben trascender ya esa estructura que, por cierto, tiene una visión muy electoralista. Y con esto termino para ya darle pie al debate. Las encuestas están demostrando que la gente está letargada y perdió confianza a todo lo que significó el diálogo y todo en consecuencia lo que significa los precursores de ese diálogo, que no fueron necesariamente los actores políticos de la MUD, que hay que aclararle, fueron algunos de ellos que a espalda de muchas decisiones de la MUD de ir a ese diálogo, digamos, con el cordel corto, pues se fueron y se tomaron la fotografía de pronto con el gobierno. Entonces yo creo que la MUD debe quedar como un vale parking político, debe quedar como un nivel simplemente de facilitador. Llévame y trae la gestión que quieras traer, pero los actores políticos tienen que tener la elasticidad, la libertad de salir a la calle, a removilizar al país con sus ofertas políticas y competir desde ya. Esa es mi postura con respecto a la MUD. Bueno, profe, fíjate una cosa. Primero, 15 años tenemos de movilización política en Venezuela. El 10 de diciembre del año 2001 fue aquel famoso llamado al paro que fue, bueno, sorprendentemente exitoso. El gobierno, mismo José Vicente Rangel dijo, nos agarraron fuera de base y todo este tipo de cosas. Un paro. De ahí empezó una movilización que el 23 de enero del año 2002 fue una cuestión apoteósica, nunca vista en Venezuela, y de ahí en adelante hemos tenido ciclos donde la gente sale a la calle o no sale a la calle. Y por supuesto, como dices tú, la gente sale o no sale a la calle dependiendo de cómo vea el liderazgo político, de cómo está la situación del país. La situación del país en este momento está muy mal y se ha hecho un cuestionamiento muy grave de la MUD, que yo, en mi opinión, es una cuestión donde nuevamente el pararrayo es el que está sufriendo los embates de la crítica cuando lo debieran estar sufriendo los políticos. Y vamos a un ejemplo. Si el señor Manuel Rosales y Timoteo Zambrano se sentaron con el gobierno y negociaron la salida de Rosales para ir al diálogo, lo que es rigurosamente cierto es que eso no tuvo más efecto que Manuel Rosales saliera de la cárcel. Por cierto, no está libre. Manuel Rosales está en un régimen de presentación. Tú que eres abogado sabes mucho más que yo de eso. ¿Tuvo éxito el gobierno con el asunto? No, porque el gobierno quería con eso sentar a la gente en una mesa de diálogo. ¿Lo logró? No. Entonces, yo creo que estamos haciendo unas críticas que nuevamente no están alineadas con una estrategia, tú sabes, fría de cómo se debe conducir el asunto de forma tal que el gobierno no tenga éxito. Porque el gobierno tiene éxito es cuando nosotros nos ponemos así.
Cuando empezamos a darnos trancazos entre nosotros, cuando nosotros nos peleamos. Claro, ahí es cuando el gobierno tiene éxito. Claro, pero yo quiero saber. Ahora, la pregunta que te estoy haciendo, ¿tuvo el gobierno éxito con la liberación de Rosales, Leocenis y la otra persona que ahorita no me acuerdo quién es? ¿Tuvo éxito? Es que La le pregunta es sí o comento, no, mi la pregunta punto es sí no es... o no, profe. Ah, no, el gobierno donde tuvo éxito, y digo que sí lo tuvo, es cuando obtuvo pulmón con el diálogo. Eso no hay que meterle mucha Pero ¿qué cabeza. se llama pulmón, hermano? El gobierno está Bueno, gobernando. precisamente uso el término atinado porque pulmón no quiere decir que el pulmón le dure. Fue una bombona de oxígeno en un gobierno que sigue El desahuciado. gobierno fue Yo lo que quiero legitimado, comentar es no. que, no, pero, El pero un momentico, gobierno José está Vicente, déjame gobernando, terminar no. ya va, pero déjame decirte algo porque quiero salvar algo en cuanto al tema crítico. Yo lo que quiero decir con la crítica es, en todo caso, yo no estoy hablando de criticar a la MUD en términos, digamos, de eficiencia o ineficiencia política y de desaparición absoluta. Yo lo que digo es que hay suficientes eventos para considerar que a estas alturas del partido la MUD tiene que desnivelarse y tiene que asumir un rol diferente, un rol a ese rol cenáculo que ha venido asumiendo, donde un Chugo Torrealba tiene la misma jerarquía política del resto de los actores políticos, por decirlo algo, que realmente se apuntalan como los líderes que tienen que removilizar a un país. Entonces, no puede ser que sea la MUD la centrífuga en la cual se toman decisiones donde este actor se convierte en una suerte, digamos, de gran pedestal desde el cual realmente tienen que bendecirse las decisiones políticas de estos actores políticos. Ese es mi punto. Para que le expliquemos a las personas que nos están viendo, ¿quién es la MUD? La MUD no es Julio Borges, la MUD no es Henry Ramos Alú, la MUD no es Enrique Márquez, no es Luis Florido. Oye, qué bueno como lo dices, porque precisamente es lo que quiero evitar, que estos actores se siguen identificando con una estructura pesada. Es lo que te quiero decir. Y entonces, a donde yo voy, Orlando, lo que momento que se empiecen a diferenciar ya. Claro, pero yo creo que lo que debiéramos buscar, porque yo creo que debemos revisar el asunto de la concertación chilena, ¿no? Porque la situación de Venezuela en estos momentos es muchísimo, pero de lejos más grave que la de la chilena del principio de la década de los 70. Entonces, mi propuesta es, por el contrario, si vamos a eliminar la MUD, bueno, vamos a crear un solo partido de oposición. Pero entonces entramos en los egoísmos de los que están cuidando los microterrenos políticos, como si esos microterrenos políticos no se pudieran recuperar más adelante. Y hablo de microterrenos, Orlando, porque cuando uno revisa las encuestas, el partido que mejor sale parado es Primero Justicia y no llega a 15 puntos. La Acción Democrática anda por 9. Entonces, oye, ¿qué es lo que estoy cuidando? ¿Por qué yo no voy a un solo partido político? ¿Por qué me empeño en seguir cuidando unas estructuras, esas sí, vetustas, esas sí, desincronizadas con la realidad del país, y me voy a una situación de emergencia nacional? ¿Cuál es la primera cosa que hay que hacer, Orlando? Me perdonas que me ponga ahorita yo así normativo en el asunto. Lo primero es que la Asamblea Nacional o los líderes políticos, quien lo quiera hacer, declaren que en Venezuela hay abiertamente una dictadura. Eso hay que decirlo, porque si tú no lo dices... Pero lo han dicho, profesor, lo han dicho abiertamente. Pero con la formalidad que requiere. ¿Y qué es la formalidad? O sea, la formalidad es un documento que se le presenta a la opinión pública internacional y donde se le dibuja a la opinión pública internacional la situación que está viviendo Venezuela. Porque mientras tanto, el presidente Temer, que le manda una carta al presidente de la Asamblea Nacional, dice, bueno, pero si hay presidente de la Asamblea Nacional, allá hay un sistema de gobierno y hay un... ¿Me explico? Entonces, lo primero es eso. Porque una vez que tú dices, yo estoy enfrentando una dictadura, tú tienes, el segundo punto es, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que yo voy a conquistar el poder. Bueno, porque eso es lo que hace cualquier organización política que se respete. Muy bien, pero deme termino enseguida, Orlando, y te doy la palabra. Y entonces lo tercero es, bueno, ¿cuáles son mis estrategias para conquistar el poder en una situación de ausencia de libertades, de ausencia de responsabilidad política de los actores
de la estructura del Estado, porque si yo voy a la fiscalía no me hace caso, si voy al defensor del pueblo, el defensor del pueblo está ahí cobrando unos reales pero no está haciendo nada, si voy al contralor, bueno, ni hablar de este señor que, bueno, pues, ¿no? Y así vamos viendo que hay una estructura que no responde a quién, al soberano, a la gente. Entonces, oye, yo creo que tenemos que replantear la lucha en términos de la filosofía política que hay implicado en esto y no quedarnos en el asunto de si mood, no mood, si este va o no va, si aquel grita o no grita. Eso, mira, eso es absolutamente innecesario, Orlando. Me perdona Bueno, que puede me ser, agarré pero yo buena lo parte que, del asunto. sí, yo lo que le quería decir rápidamente es lo siguiente. Cuando en materia política, cuando la vitrina se rompe, hay que cambiarla. O simplemente hay que modificar, digamos, los modos de exhibición. Lo que yo le quiero comentar es que no es que la política en Venezuela se debe reducir a la MUD, todo lo contrario. Yo creo que hay que superar ya estas estructuras pesadas, por cierto, muy de nuestra cultura política. Estos cogollos, estos cenáculos, donde la gente tiene la percepción de que las decisiones las están tomando no un 9G, sino cuatro personas. Entonces, lo que yo quiero es refrescar un poco el sentido realmente de la política en sana competencia. Es muy difícil para los actores políticos que están en la disidencia y en la oposición competir entre ellos. Es muy difícil ponerse de acuerdo con ellos en este tipo de mesas, en este tipo de estructuras. Yo creo honestamente que ya la opinión pública reconoce perfectamente quién ha tenido coherencia política, quién ha tenido, digamos, frontalidad política, quién ha tenido una agenda política que de pronto va acorde con lo que se ofreció. No la tiene la MUD. La MUD está, profesor, en este momento en una situación muy difícil para, digamos, exhibir la política en Venezuela. Mi punto Y es, te voy y a con esto hacer... también le doy la palabra, a Ajá. ver, yo lo que le quiero decir es lo siguiente, y volvemos al tema de cultura política. Estamos en un país mesiánico, un país que mientras no ocurra un desenlace que luce bien difícil, porque cada vez lo cercan más, lo cerca, digamos, todo este cenáculo de poderes que rodea al Ejecutivo, cada vez, digamos, vemos que no hay unas fuerzas armadas institucionales y que las reservas son difíciles de dar un paso al frente. Entonces, cada vez el país busca como mesiánico al fin ese líder que con pasión, ese líder que con coherencia realmente arrastre nuevamente la credibilidad y la confianza perdida. 70% de aprobación, por cierto, tenía la MUD y tenía la Asamblea hasta el 23 de octubre del año 2016. Eso se desplomó casi 15, 20 puntos. Y eso hay que recogerlo, pero hay que recogerlo nuevamente reestructurando una MUD con ese secretario. Y lo digo aquí abiertamente. Ese es el secretario que le ponen ahora a la MUD. En política, la política es percepción. La política es percepción, profesor, y perdone la vehemencia. Entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto? Y perdóneme realmente, profe, no me vaya a raspar entonces después en el examen de que tenemos que tener. Yo lo que quiero decir es que dejemos que los actores políticos vayan al frente a recoger, a reagrupar Pero, y amalgamar pero, ese proceso de pero removilización. venga acá, ¿quién se los está impidiendo? La MUD. La No, MUD, ese consenso, pero eso además no que es verdad. es un Eso no es verdad. consenso, Mira, yo pesado. yo vi ayer unas declaraciones de María Corina diciendo que la MUT estaba muerta. Eso lo hizo sin pedirle permiso a la MUT. Y vi unas declaraciones de Freddy Guevara en el mismo tono. Eso no, él no lo hizo. La MUT no le impidió hacer Bueno, esa cosa. pero eso no es pecado, sí. No, pero para nada. Por Ahora, eso. yo estoy haciendo una pregunta y esa no me la respondió Ajá. nadie hasta ahora. ¿Quién se va a quedar con la bandera de la unidad? Porque El no que me va a mejor la salir ninguno de los reedifique. dos Una muy mencionados a buena decirme pregunta. que la Esa es la nevera de... pregunta de este micro. Esa es la gran pregunta de ese micro. Le respondo, el que mejor la reedifique porque se hizo eficiente, libre y elástico para salir en búsqueda de esa unidad. Está lo que le pasó a Henry, lo que le pasó a María Corina. O sea, ahí están los números. lamentablemente, Orlando, acuérdate que no estamos hablando de un país en una situación normal. La marca de la No, unidad la está rompiendo precisamente la MUD, profe. yo La no lo marca de la sé, unidad la ha dañado nuevamente, mucho esa yo estructura. no lo sé, Orlando, porque nuevamente, ¿quién es la MUD? ¿La MUD es Chugo Torrealba? No. Chugo No, Torrealba es el es secretario que general de la MUD. permíteme, a ¿Qué ver si nos hace? entiende. Usted es ¿Qué? matemático, profesor, Sí. déjeme darle esta frase. Este es un caso donde las partes no son muy diferentes al todo y donde las partes son mejores que el todo que la conforman.
Está Las bien. mismas partes Pero tú, componentes de la pero MUD. tú te estás Es el olvidando, todo lo que la te, hizo, tú- tú- lo que oxidó esa te, estructura. te estás olvidando una parte importante que es lo que llaman la sinergia. Y eso es lo que agrupa la MUD. Ojo, yo no quiero parecer que yo soy el defensor a ultranza de la MUD. Yo creo que la MUD tiene que ser revisada y tiene que ser revisada más allá de quién es el secretario general. No, no. A la MUD, como te he dicho otras veces, hay que darle agilidad, toma de decisiones rápidas. Y tiene que haber una manera de que todos los políticos vayan transitando por el puesto del secretario general de la MUD, de forma tal que todo el mundo se sienta obligado con las acciones de la MUD. Yo creo, Orlando, que el momento que está viviendo Venezuela no está para nuestro comportamiento de cosas desechables. No está para escribir la Constitución número 27, me perdonan los amigos que apoyan No, estamos la de Asamblea acuerdo. Nacional Constituyente, no está para agarrar a la MUT y la tiro en la basura, porque ahí hay, hermano, todo un trabajo comunicacional que lleva años montándose, Pero una tampoco está estructura de para seguir conocimiento. dependiendo de estructuras electoralistas. Es que no, Estructuras electoralistas nuevamente, no que estamos le está diciendo, costando mucho tomar decisiones por consenso. no, Tiene no, cada actor político que tener la libertad de ir por su agenda, como pero es usted bien que, lo ha dicho, pero, María Corina con la suya, pero Capriles es con que la nadie, suya, Henry con la nadie se los suya, está impidiendo, etcétera. Ya porque está. nadie se los está impidiendo, porque en la práctica es así. O sea, tú ves a Henry Falcón con su propia Pero agenda, ¿para qué necesitamos la MUD, profe? Ahora respóndame usted. ¿Para qué necesito yo la MUD en este momento? Esos porque consensos pueden celebrarse igualmente sin la estructura, sin la marca. La MUD me está diluyendo la unidad. no en Venezuela, no en Venezuela, Orlando. No con los políticos venezolanos. Y ahí sí me vas a perdonar tú. Yo no confío en los políticos venezolanos, lo digo abiertamente. No confío en los políticos venezolanos porque ellos voltean para atrás. Entonces usted confía en la acumulación No, del todo. no, bueno, pero es que un político venezolano voltea para atrás y ve 100 personas y dice, no, soy presidente. El pueblo me lleva en hombros al Palacio de Miraflores. Y tú sabes que eso no es así, Orlando. Cuando vamos a las encuestas, hay preguntas lapidarias, que son los niveles de conocimiento de los... Usted conoce a fulano de tal, 32%. Horrible, horrible, Orlando. O sea, me Pero perdona. yo creo que me está dando la razón. No, hermano, ¿Cómo no, la MUD me ayuda? ¿Cómo la MUD me ayuda a mí realmente? no, A que esos porque es actores que la políticos ayuda, varios se conozcan la mejor. ayuda no es para los actores políticos, hermano, la ayuda es para un proyecto de país. Y el reto que tenemos por delante, y ojalá nosotros, yo te convido a que lo hagamos, vamos a hacer proyecto de país y vamos a buscar que la gente se Mire, monte yo sobre le ese voy a proyecto tirar de aquí una país. propaganda, profe. El mejor proyecto de país y la única que ha tenido, el único actor político que ha tenido la valentía y la frontalidad de ofrecer un proyecto realmente liberal, no dependiente del petróleo, de una, Mira, digamos, oferta política innovadora, basada en la tecnología, en la comunicación y basada en la innovación, ha sido María Corina. ¿Qué ha hecho con eso la MUD? La MUD se ha montado de una manera vetusta en el ideal de que es el petróleo la base de desarrollo económico de un país. Esa es la estructura. pero es que Orlando, El- el asunto es mucho más grave, hermano. El asunto es mucho más grave, Orlando. El asunto es que ni el gobierno ni la oposición están sincronizados con la agenda de la gente. No es si vamos a usar el no de petróleo, acuerdo. no es si vamos a usar la tecnología, no es si vamos a construir carros con Bielorrusia. No, 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 ese no es el problema, hermano. El problema es que las encuestas reflejan que la gente está preocupada por hambre. ¿Tú sabes desde cuándo se hacen encuestas en Venezuela? Desde 1956, compañero. Y desde 1956 hasta ahorita, 61 años después, el hambre no aparecía como un problema de los venezolanos. Ahorita el hambre Claro. aparece. Entonces, ¿Cuál es el político que me está hablando de hambre y de cómo vamos a resolver el asunto del hambre? ¿Cuál es el político que me está hablando de la inseguridad y cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad? ¿Cuál es el político que me está hablando de las colas, de la inflación, de lo que verdaderamente preocupa en este momento a la gente, hermano? Por eso es que la gente no salió el 23 de enero. bueno, pero esa es la Porque encuesta, profe. si tú me llamas el Esa es la 23 de encuesta. enero para yo... La encuesta, perdón, la encuesta no es la preferencia o no
que tenga, digamos, determinado actor político en este momento, o la encuesta tampoco es cómo yo desde una estructura múltiple y colectiva canalizo la agenda SETI. La respuesta es cómo, repito, en un país con características culturales propias, en un país mesiánico que anda buscando en esa externalidad ese actor político que realmente me resuelva este drama y a quien yo replegarme en una esperanza, que por cierto se ha convertido en desesperanza aprendida, cómo yo entonces replegarme a él, cómo yo replegarme al mejor actor político, si siguen todos difuminados en esta ¿Tuviste estructura. el capítulo, Donde, tuviste el primer ¿entiendes? capítulo del comandante? No, está prohibido. No, no, está en YouTube y está en todos lados. Cada vez que el gobierno convierte algo, lo populariza. Y eso es tan torpe. Yo no lo iba a ver, pues. Entonces te digo, lo vi porque el gobierno lo prohibió. Así es. Entonces, yo creo, hermano, Bueno, pero es que el primer promotor del gobierno es la MUD, profesor. Pero es que yo creo que el venezolano está vacunado contra los liderazgos mesiánicos. Yo creo que, mira, 15 años después, compañero, la gente se ha dado cuenta de que darle el poder a un solo hombre no furura. Y bueno, ahí tú tienes a Maduro. No, yo no hablo, Maduro en perdón, su incompetencia, en su yo no hablo del incapacidad, mesianismo. Sí, perdón, yo no hablo de un mesianismo para concentrar nuevamente el poder en un solo hombre. Rescato lo que le decía de la propia María Corina. María Corina no quiere llegar al poder para para reposar el poder en ella, y creo que ningún actor político de la oposición está realmente comprendiendo su momento histórico de esa forma. Yo lo que digo es que como fenómeno de removilización y como fenómeno realmente, digamos, de reaglutinamiento de este enfriamiento político que hay en Venezuela, hay que dejar a los actores políticos por libre que realmente vayan a esa misión, y en un país que sí tiene una característica, digamos, de plegarse en términos mesiánicos, esa es la salida. Además, usted lo ha dicho hace unos minutos, ningún actor político en este momento le está parando a la MUD, profesor. Ahí más bien, entre ellos mismos están atacando a la MUD como centro de acopio de todas las quejas y de todos los dramas. Entonces, bueno, mejor que se disuelva. Y ahí es donde está la gravedad del asunto, hermano. Ahí es donde está la gravedad del asunto, porque el señor Falcón cree que él se va al saco en la unidad, y el señor Capriles piensa que él se va al saco en la unidad, y así sucesivamente todas las personas que podemos ir mencionando. Porque, ¿Y quién termina capitalizando esa unidad? Hay que confiar en el colectivo. Fíjate, y entonces nos tocará hacer un programa sobre lo que significa unidad desde el punto de vista de la exigencia del pueblo, porque al final hay que recordar, Orlando, que la unidad fue una exigencia del pueblo venezolano. Entonces, el que va a capitalizar la unidad es el que se siga presentando coherentemente como una acción política de muchos contra un adversario que tenés al frente, que ya tú sabes, no tenemos que describir más cómo es ese adversario. Entonces, yo creo, Orlando, que, y con esto cierro mi parte, te dejo a ti un minuto para que cierres al final, lo que corresponde en este momento es hacerse una reingeniería de esa estructura política, de una estructura política que es paquidérmica, que no responde con suficiente rapidez, donde tiene que haber un representante del partido político ejerciendo esa Secretaría General rotativa, donde tiene que haber una declaración de que Venezuela hay una dictadura, donde hay que declarar que se quiere llegar al poder y ver entonces cómo se hace el asunto. Ya dije yo, diga usted. Bueno, no, yo insisto con mi tema, yo creo que esa estructura paquidérmica no tiene posibilidad de pararse de esa silla de ruedas o de la cama. Yo creo que la MUD ya cumplió sus objetivos y generó precisamente en el colectivo un aprendizaje, que es respetar y consolidar esa unidad. La unidad ya no depende de una mesa, ya la unidad no depende de una estructura vetusta, la unidad no depende de una percepción únicamente de estar todos en una sola coordinadora. Yo estoy convencido de que existe suficiente talento y millaje de los actores políticos para distinguirse uno de otro y para ir en una ruta que nos queda poco tiempo, al menor costo político, al menor costo social, al menor costo humano y cívico y
ciudadanos nos permita un desenlace y que ese reclutamiento ni siquiera va a requerir estrictamente de un consenso. Yo creo que existe la madurez política de la gente para elegir, mira, yo con este voy o con este no voy, cuando le di confianza y se llegó el momento histórico para que reclamara un triunfo electoral no lo hizo, como que no voy con esta muchacha lo ha hecho bien, me parece coherente, como que por ahí van los tiros. El señor Henry aparentemente también tiene mucho chance, aún cuando la agenda que estuvo política de la MUD fue saboteada entre ellos mismos por pertenecer a esas estructuras pesadas. Y yo creo que aquí el señor Henry Falcón tratar de apostar, de pasar agachado como un ex chavista en toda una disidencia que identifica perfectamente quién es quién, yo creo que el proceso de reclutamiento en un actor político distinguible lo va a existir, pero si seguimos montados en esta mood, que por cierto por el gobierno en un momento dado, y con esto termino, es muy vozaleable, y es muy vulnerable porque atacando tan solo a uno, ya tengo metido a todos en un mismo quintal, me parece que como estructura es ineficiente y debemos madurar y dar un paso al frente para ir a otra jerarquía. Vale parking político con la MUD. Con esto terminamos. Bueno, amigos, lo dejamos hasta una próxima oportunidad. Como ustedes pueden apreciar, el debate no está agotado. Yo creo que tenemos Hemos que pasado el volver, tiempo, profe. Muchísimo. Tenemos que volver sobre este punto. Un abrazo, Orlando. Venga, un abrazo. Saludo a la audiencia.